¿Cómo está? Buenas noches. Voy a dar inicio, a nuestra última clase de este módulo que hemos estado viniendo estudiando. Y voy a dar, ya a ver si me alcanza el tiempo, un pequeño resumen de cada uno de estos temas. Voy a empezar con el sistema de frenos. A ver, nosotros en el sistema de frenos vamos a producir, o que tiene este sistema de frenos en un vehículo, vamos a ver, bueno, para estudiar todo eso no es una hora, es más de unas horas. Entonces nosotros podemos aquí efectuar fuerzas que intervienen en el frenado. Estas fuerzas de frenado son las que estudian los policías en el CIAP. Efectuar un estudio de cinemática del freno, todo es con movimientos, especialmente de los parámetros que determinan las características del mismo. O sea, digo porque estudian esto de las fuerzas, porque aquí van a encontrar lo que son si llegan a ser agentes, se determina ahí las huellas de parada, el derrape, cómo ha frenado, porque yo he dado esas clases en el CIAT, entonces son cosas que se utilizan. Son fórmulas pequeñas para dar un parte que le dicen, un informe policial, ¿sí? Entonces, aquí estudiamos nosotros la dinámica del movimiento. En las frenos estudiamos nosotros la dinámica. Entonces aquí nosotros también tenemos que saber qué es el par de transmisión, cómo se aplican a las ruedas de un vehículo, cómo se originan fuerzas de impulsión, que transmiten ¿de quién? De la masa al vehículo, produciéndose el desplazamiento. Entonces aquí van a realizar fuerzas de impulsión por la velocidad que se da al desplazamiento. Entonces aquí se determina el trabajo que va a desarrollar en el vehículo, que equivale, eso se calcula cuando se hace un parte, la energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética depende de la masa y nos sirve para distinguir a nosotros cuánto fue la deformación de ese material. Bueno, es un pequeño resumen. Si al vehículo en movimiento nosotros aplicamos fuerzas al igual y de sentido contrario a la fuerza, nosotros producimos movimientos que se originan en una de las aceleraciones. Nosotros podemos tener aceleración negativa, que quiere decir que es una deceleración. Esta deceleración nos dice que llega a anular el movimiento, ya que para detener un vehículo hay que anular el trabajo. Entonces ese trabajo se desarrolla absorbiendo la energía cinética, lo que están viendo aquí, producida en el movimiento. Es decir, que nosotros aquí vamos a tener que aplicar una fuerza de frenado. Y esa fuerza de frenado es la que me ayuda a anular la fuerza de impulsión. Entonces el efecto de frenado consiste en absorber esta energía cinética que produce el vehículo cuando está en movimiento. La energía que es transformada en calor por el rozamiento mutuo entre los elementos de frenado. ¿Cuáles son esos elementos de frenado? Zapatas, tambor, pastillas, disco, etc. ¿Para qué nos sirve esos elementos de frenado? Para disipar esa energía o ese calor a la atmósfera. Entonces nuestra fuerza de frenado, como les decía, la fuerza de impulsión es originada del vehículo, que determina por la resistencia que oponen las ruedas en su desplazamiento. Entonces la fuerza de frenado que hay que aplicar nos sirve para detener el vehículo, que está también en función de la resistencia que se obtiene en las ruedas, como vemos aquí.
Por lo tanto, nosotros la fuerza de frenado hay que anularla en función del peso del vehículo y del coeficiente de adherencia de las ruedas. Entonces nosotros para anular esa fuerza de frenado dice que va a ser el peso por el nu. ¿Qué es nu? El coeficiente de adherencia. ¿Y qué es el coeficiente de adherencia? Aparte de ser nu, es el que nos indica la función del desgaste de los neumáticos y del estado del terreno sobre el que se desplaza el vehículo. Entonces nosotros tenemos news para diferentes tipos de terreno. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener según las condiciones del piso y del estado de los neumáticos. ¿Qué pasa con las consecuencias del frenado? Se puede observar cuando yo tengo una fuerza de frenado aplicada a la rueda. Esta es menor que la rueda de impulsión. Aquí nosotros vamos a originar, por su par resistente, vamos nosotros a tener una resultante. Entonces, cuando yo tengo esa resultante, va a ser positiva. Y hace que el vehículo se desplace de esta forma, aunque con la menor intensidad. Pero si yo aplico una mayor fuerza de frenado que se opone al movimiento, la resultante es negativa, creando un par de fuerzas contrario al giro del motor, que esto ayuda a bloquear la rueda y se produce el arrastre del mismo. Entonces, que por mucha fuerza de frenado que se aplique a un vehículo, este no se va a detener antes. Así ustedes se paren en el freno, no se va a detener antes, ya que para frenar hay que transformar en calor la energía de desplazamiento. ¿Qué pasa si se bloquea la rueda? Cuando yo no tengo rozamiento cinemático entre sus elementos de frenado, no es rozamiento cinemático, es la fuerza de rozamiento, perdón. Entre sus elementos de frenado, deja de convertirse en calor esa energía cinética. Entonces el desplazamiento, ¿qué pasa? El vehículo seguirá en movimiento hasta que esa energía sea eliminada, lo que ocurre por efecto del rozamiento del neumático contra el terreno. ¿Qué pasa si yo tengo un efecto de frenado desequilibrado? Cuando yo tengo un efecto de frenado desequilibrado, el bloqueo de las ruedas que se produce va a actuar cuando yo tengo esas fuerzas, va a actuar puede ser en este eje o en este eje de acá. Y ahí nosotros podemos, si solo actúa en un eje, ¿qué puede causar? Podemos perder el control del vehículo. De forma que si el bloqueo se produce sobre la 2 en las ruedas traseras, el arrastre va a producir en ellas, ¿qué pasa? Va a tender a ponerse, estas ruedas van a venir acá, se van a poner delante de las delanteras, ya que están frenadas. Entonces aquí se va a manifestar el efecto por bandazos traseros en el vehículo. Ahora, ¿qué pasa si el bloqueo ocurre sobre las ruedas delanteras? El arrastre en ellas, al no poder avanzar, por estar detenidas las ruedas traseras, se traduce en una desviación lateral del vehículo, con la correspondiente pérdida del control de la dirección. Entonces ustedes pueden tener características de un correcto frenado. ¿Qué pasa cuando yo tengo ¿qué voy a decir? A ver, cuando yo te estoy expuesto o se deduce que esta fuerza de frenado
debe ser tal que esta se va a detener rápidamente la rueda, pero sin llegar a bloquearla. Sí me hago entender, ¿no es cierto? O sea, que se tenga rápido, pero que no le bloquee, porque ya vimos las consecuencias que puede pasar. Entonces, como la fuerza de frenado también está en que, en función del peso del vehículo y del new, que es el coeficiente de adherencia, en los neumáticos, se va a poner en relieve la importancia que tiene el estado de las mismas. Entonces, así vamos a tener condiciones de terrenos en el momento de frenado. Cuando yo tenga un neumático desgastado, va a disminuir mi coeficiente de adherencia y por lo tanto va a disminuir mi eficacia en los frenos. Lo mismo ocurre cuando tengo un neumático pierde contacto con la calzada. Cuando pierde un contacto con la calzada del suelo, cuando tenemos lluvia, nieve. Bueno, aquí no hay nieve. Bueno, en Papayacta y en Quito que ha llovido el lunes o el martes. Entonces, aquí lo que existe es barro. Entonces aquí nosotros vamos a tener condiciones que hacen disminuir ese par resistente en las ruedas. Entonces cuando se forman en las ruedas, vamos nosotros a aplicar la fuerza de frenado. Y esa fuerza de frenado que se aplica debe ser menor que el vehículo. ¿Para qué? Para que este vehículo no derrape. ¿Qué pasa cuando yo freno en curva? Cuando el vehículo toma una curva, este vehículo aquí, si toma esta curva, va a aparecer una fuerza FC, fuerza transversal, como consecuencia de ¿quién? De la fuerza centrífuga. No sé si ustedes han escuchado. Esta fuerza centrífuga actúa sobre este panita del vehículo, o sea, actúa sobre el vehículo, cuyo valor en función de la velocidad va a depender del desplazamiento y del radio de giro de la curva. Entonces la fuerza de desplazamiento del vehículo origina una fuerza resultante, cuyo valor debe ser inferior a la fuerza de reacción que se opone. Para hacer este estudio, es que estas llantas delanteras se van a estar curvando y aquí nosotros vamos a aplicar estas fuerzas. Entonces nosotros aquí voy a tener un radio, si no me equivoco, pero estos van a estar haciendo centro acá, para que estas ruedas puedan arrastrar. No tengo tiempo para darles la geometría de la dirección y ver cómo interactúa el radio interno. Bueno, la serie esta, la llanta interna, y esta, la llanta externa. Cómo interactúan y dan el giro. ¿Para qué? Porque si hablamos científicamente, aquí este giro en la dirección, si yo no hago centro aquí, esta y esta de acá, y hago centro acá, esta va a virar bien, pero esta se va a arrastrar. Entonces tengo que hacer yo centro en el eje de acá atrás para que estas dos llantas delanteras puedan girar a su alrededor, puedan tomar bien la curva y no se arrastren. Porque ahí si se arrastran, en el diseño del vehículo se toma con el eje trasero, para que no se arrastre cuando se da una curva. ¿Qué más les puedo hablar de los frenos? Nosotros podemos tener eficacia de frenado. Esta eficacia de frenado y desaceleración es que el coeficiente de adherencia determina la eficacia del frenado. O sea, el new siempre nos va a dar o nos va a ayudar a determinar la eficacia del frenado. Porque nosotros vamos a tener en función de una fuerza aplicada y el peso del vehículo, haciendo así la fuerza máxima. Entonces, cuando tenemos nosotros un coeficiente igual a 1, nuestras ruedas, ¿qué puedo decirles ahí? Las ruedas
van a ser igual a una fórmula que es la fuerza de frenado sobre el peso, y eso va a ser igual a la eficacia de frenado igual a 1. Entonces yo voy a tener que mi eficacia de frenado va a ser igual a la fuerza resultante sobre el peso, donde esto va a ser igual a la masa por la distancia y la masa por la gravedad. Y voy a tener que deducir que eso va a ser igual a la distancia sobre la gravedad. Entonces ahí me va a demostrar la eficacia de los frenos y también en función de la desaceleración que va a producir el vehículo al frenar. Entonces esto resulta ser máximo cuando se aproxima a la aceleración de la gravedad. Es decir, que mi gravedad va a ser igual a 9.1, a ver, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la eficacia de los frenos suele expresarse generalmente en porcentaje. A esto ya les hablé, la aplicación normal del freno, cuando tengo desaceleraciones, la ley de Pascal, que dice la ley de Pascal, que es simplemente que presión es igual a fuerza sobre área. Eso nos dice Pascal. Y para aplicar esas fuerzas sobre área, ¿qué les puedo decir? Que nosotros vamos a aplicar fuerzas de aplicación a los frenos, donde las fuerzas de frenado que se originan en la periferia de la rueda nos va a ayudar a detener el movimiento del vehículo, y aquí nosotros, para ayudarnos a detener, aquí se va a generar la fricción entre los elementos de frenado. Por eso le subo aquí. Aquí puede ser la pastilla y el disco entre los elementos de frenado al aplicar. Entonces, una fuerza de rozamiento. También nosotros aquí vamos a tener el par de frenado y fuerzas resultantes, que son inversamente proporcionales a quién, a los radios de giro. Entonces, la fuerza de frenado o fuerza de rozamiento, como ustedes lo quieran decir, va a ser originada en el tambor y disco, lo que les acabo de nombrar, en función de su radio. Esas son unas fuerzas que nosotros podemos aplicar. Y la área va a ser el área de contacto. ¿Sí? El área de contacto de esas superficies. Bueno, aquí ya, bueno, algo les hablé del sistema dinámico de los frenos. Aquí lo que estamos viendo es los elementos que puede tener un circuito. Los elementos que puede tener un circuito, vemos que tienen pedal, están con los respectivos números. El servofreno, cilindro maestro, válvulas, tambor trasero. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Son los elementos de frenado. ¿Y qué son los elementos de frenado? Ustedes ya han visto que el efecto de frenado, ya les dije, absorber la energía cinética, producida por el desplazamiento del vehículo. ¿Por quién se realiza? Por la fricción entre dos piezas de elevado coeficiente de adherencias, disco y pastilla, tambor y zapata. ¿Pero qué tiene que ser eso? Que una de ellas tiene que ser fija. ¿Cuáles son las fijas? Las zapatas y las pastillas de freno. Y las otras que son móviles, tambores y discos de frenado. Entonces, según se emplean los frenos de tambor o frenos de disco, como nosotros los llamamos aquí, tambor y disco. Entonces, estos se montan
en cada una de las ruedas del vehículo. Entonces nosotros, el frotamiento entre sí de estos dos elementos retiene el movimiento de las ruedas y transforma la energía de movimiento en calor. Y este calor es disipado, ¿a dónde? A la atmósfera, por las corrientes de aire que circulan a través de ellos durante el desplazamiento del vehículo. Entonces nosotros tenemos elementos, vamos a tener elementos. Nosotros vamos a tener elementos que son el disco y el tambor, o frenos de tambor o frenos de disco. ¿Qué es un freno de tambor? Este tipo de freno está constituido por su característica, por su tambor, que es el elemento móvil montado sobre el buje de la rueda. Aquí tenemos un buje, la rueda. Por medio de unos espárragos. Aquí están los espárragos. Y las ruedas, del cual recibe el movimiento y un plato de frenado. Aquí es el plato de frenado. Son elementos fijos, sujeto al puente o a la mangueta. Este que no vemos de acá es el puente. Este plato van instalado ¿quién? Los elementos de fricción, o llamado férodos. ¿Quiénes son los férodos? Las zapatas. Y los mecanismos de accionamiento para el desplazamiento de las zapatas son estos cilindros. Entonces, nosotros tenemos ahí el tambor, las zapatas, los férodos, el plato, ¿sí? En cada una de estas, ahí tenemos el cilindro. Ustedes se van a encontrar con diferentes tipos de frenos de tambor. Estos pueden ser simplex, duplex, duo servo o wimplex. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí se llama bombines o cilindros de freno del tambor. Estos elementos son los encargados de efectuar el desplazamiento lateral, ¿sí? Encargar el desplazamiento lateral de las zapatas para el frenado del tambor. Entonces, la finalidad que tienen que cumplir y la clase de freno empleado se constituyen estos en bombines de doble pistón. Pueden ser de émbolo único o de cilindros escalonados. Ustedes también han de haber escuchado el sistema de reglaje en los frenos de tambor, que son simplex, perdón, son los Bentix o los Girling. ¿Qué es un freno de disco? Un freno de disco adopta la mayoría de los vehículos de turismo. La ventaja del freno sobre el freno de tambor, nosotros podemos decir que su acción de frenado es más enérgica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un menor tiempo de frenado que se traduce en una menor distancia de parada. Ello es debido a los elementos de fricción que van montados al aire. Entonces, al disponer de una mejor refrigeración, porque estos están al aire, estos discos se han visto que están al aire, no están como el tambor que le cubre a las zapatas. Por eso van a tener una mejor refrigeración. Entonces, esa absorción de energía y transformación en calor se va a poder realizar más rápido. Otra de las ventajas de estos frenos es que con ellos no aparece el fenómeno fanning. ¿Qué es este fenómeno fanning? O se les conoce como cristalización. ¿Por qué? Porque estos se presentan en los tambores. ¿Qué quiere decir este fenómeno? Este efecto se produce cuando un frenado enérgico o vamos frenando sucesivamente, el tambor no tiene tiempo de evacuar el calor.
Ustedes lo conocen como cristalización, ¿sí? Entonces, cuando no ayuda a evacuar el calor, ¿cuál es ese calor? El calor absorbido. ¿En donde en la transformación de energía. Entonces, en estas condiciones, el tambor se dilata, alejándose la superficie de adherencia. O sea, ya no va a tener adherencia entre el tambor y la zapata. Bueno, aquí tengo el disco, pero es para darles un ejemplo. Y entonces cuando no se llega a topar la zapata con el tambor, o sea, no va a tener adherencia de contacto. Queda ahí momentáneamente lo que se le conoce al vehículo sin frenos, ¿sí? Este fenómeno también nosotros lo podemos conocer como el nombre de pérdidas transitorias de frenado por la pérdida de eficacia. Entonces, los frenos de disco, al tener mejor evacuación del calor, no va a existir un calentamiento crítico y por lo tanto vamos a tener una mejor dilatación. Y entonces, en el caso de haberla, esta dilatación, el disco se va a aproximar más a las pastillas de freno, lo cual nos va a favorecer. ¿Por qué nos favorece? Porque nos ayuda a la presión y efecto de frenado. Bueno, eso es un resumen de frenos. Vamos a ver si alcanza a dar algo de otros sistemas. Hablemos de algo del sistema de la dirección. Vamos a ver cuál es la misión del sistema de la dirección. ¿Para qué nos sirve este sistema de la dirección? Muchos, si lo conocen, sistema de dirección. Y la misión del sistema de la dirección es que es un conjunto de mecanismos. Y este conjunto de mecanismos compone la dirección. Porque tiene la misma, perdón, no la misma. A ver, se me fue. Tiene la misión, ¿sí? Tiene la misión de orientar ¿a quién? A las ruedas delanteras, para que el vehículo tome una trayectoria deseada por el conductor. Para que el conductor no tenga que realizar esfuerzos en la orientación de las ruedas, hoy ya tenemos, o bueno, siempre hemos tenido estos mecanismos de desmultiplicación, porque en los frenos multiplicaban, aquí en la suspensión, aquí, perdón, aquí en la dirección nos ayuda a desmultiplicar las fuerzas que se está ocasionando en el volante. Entonces nosotros vamos a tener, cuando tenemos un mecanismo desmultiplicador, nosotros vamos a tener ahí casos como son los servomecanismos, o como ustedes lo conocen, direcciones asistidas. Esto nos ayuda tanto en los vehículos pequeños como en los vehículos pesados. Entonces la dirección debe de tener, aparte de estas características que están ahí, debe ser
seguridad, suavidad, precisión e irreversibilidad. La seguridad depende de la fiabilidad del mecanismo, de la calidad de los materiales que se van a emplear para el sistema de la dirección. La suavidad. La suavidad consiste en que tenga un montaje preciso y que sea una desmultiplicación adecuada y un perfecto engrase. Entonces la dureza en la conducción hace que esta sea desagradable cuando nosotros tenemos una dirección dura. Entonces a veces esto es difícil y siempre fatigosa cuando se nos vuelve una dirección dura. Porque pueden producirse o pueden colocar unos neumáticos, cuando se hace dura estoy hablando, ¿no? Pueden ser que hay neumáticos inadecuados, mal inflados. Los ángulos también dependen. Ángulos de salida, ángulos de avance, divergencia, convergencia. Pero más hablo del avance, del ángulo de avance o de salida que pueden ser un poquito exagerados. También porque tienen una carga excesiva sobre las ruedas directrices. La precisión se origina siendo, ¿qué puedo decir? Que aquí si se va a hacer muy dura, o sea que la precisión quiere decir es que esta dirección no sea muy dura ni muy suave. Si la dirección se vuelve dura es porque ahí tenemos un excesivo ataque. ¿Qué es un ataque en la dirección? Es que hay un mal reglaje o una desmultiplicación inadecuada. Cuando tenemos una conducción y esta dirección se hace fatigosa, imprecisa, o por el contrario, ¿qué quiere decir esto? Si es muy suave, es porque la desmultiplicación es muy grande. Entonces ahí el conductor, cuando es muy suave, no siente la dirección, o sea, no le siente que el vehículo sigue esa trayectoria. O sea, el vehículo va a tener ahí una trayectoria imprecisa. Entonces la falta de precisión puede lograrse, no, puede tener causas por un excesivo juego en los elementos de la dirección. Pueden tener algún alabeo que implica una modificación periódica en el reglaje y que no debe excederse en la tolerancia. También juegan aquí un papel muy importante los neumáticos, porque pueden tener esos neumáticos un falso redondeo. ¿Qué es un falso redondeo? Esto hace que al descender y ascender, en la mangueta, en cada vuelta, no estén bien dadas las cotas de reglaje. Desequilibrio en las ruedas, presión inadecuada en los neumáticos, son cosas que dan. La irreversibilidad consiste en que el vehículo debe mandar un giro a las ruedas. Entonces ahí nosotros vamos a hacer que el contrario, ahí vamos a tener oscilaciones y estas no deben ser estas oscilaciones no deben estar, no deben incidir mucho en el terreno, ya porque no deben ser transmitidas al volante. ¿Qué quiere decir? Vibraciones. No sé si cuando ustedes han escuchado o cuando han manejado hay algunas, cuando están conduciendo, les vibra el volante. Entonces esas son las oscilaciones. Y las oscilaciones que se producen en el terreno no deben transmitirse al volante. Entonces ahí todo se puede conseguir dando un mantenimiento al tornillo sin fin, ¿sí? Entonces ahí tenemos que revisar la caja de la dirección. Como ustedes pueden ver aquí, la dirección tiene elementos de mando, que son el árbol de la dirección. Este de aquí
Son los mandos, perdón, es el árbol de la dirección. En esta dirección podemos tener relaciones de esfuerzos, ¿sí? Y les voy a hablar un poquito acerca de cuáles son las direcciones asistidas. Nosotros, déjenme ver si aquí debe haber. Nosotros podemos tener mecanismos de dirección. Estos mecanismos de la dirección constituyen elementos. Estos elementos son desmultiplicadores. Los desmultiplicadores del giro del volante. Y será formado por una serie de engranajes encerrados en el cárter del árbol de la dirección. Entonces nosotros podemos tener, por la forma y por los elementos empleados, mecanismos, como son la adición del dispositivo, que van acoplados para transmitir un esfuerzo. Entonces ustedes se van a encontrar con direcciones simples, como son la cremallera y la, no sé si está aquí. Bueno, es la cremallera y el tornillo sin fin. Esas son las direcciones simples. Las direcciones asistidas. Hoy en día nosotros tenemos hidráulicas, neumáticas, también tenemos eléctricas, electrónicas. Les voy a hablar acerca algo del tornillo sin fin. Este mecanismo está basado, como su nombre lo dice, en un tornillo sin fin. Este puede ser, estos tornillos son globoides. Voy a ver aquí. ¿No? No veo. Entonces yo digo que este tornillo sin fin tiene la característica, pueden ser estos globoides o cilíndricos. Estos giran solidario a la caña de la dirección o al árbol de la dirección del volante y transmite su movimiento de rotación a un dispositivo de traslación que engrana. Entonces, este último mecanismo comunica el giro a la palanca de mando que transmite el movimiento de las barras de acoplamiento. Como les digo, ustedes pueden tener tipos de tornillos sin fin. Hay algunos tipos de tornillos sin fin. El sin fin con tuerca, el sin fin tuerca con hilera de bolas. Hay sin fin que son de dedos. Entonces nosotros podemos tener ese tipo de mecanismos del tornillo sin fin. También tenemos mecanismos de direcciones de doble palanca, mecanismos de dirección sin fin. O sea, bueno, hay un montón de mecanismos de tornillos sin fin, como son los de rodillos. Sí, eso se estudia más en mecánica de patio. Es bastante la mecánica del patio que ustedes pueden encontrar. Entonces nosotros tenemos las direcciones asistidas. Ahora voy a hablarles un poco de las direcciones asistidas y creo que ahí va a terminar mi clase. Estas direcciones se emplean en la actualidad de neumáticos de baja presión y con gran superficie de rodadura, si no me equivoco. Aquí está bien, siempre pronunciado, me sé trabar. Entonces,
Nos sirven para los camiones en los que gravitan grandes cargas sobre las ruedas directrices. Entonces la maniobra en el volante nos ayuda a vencer esa resistencia y orientar a la rueda. Entonces ahí esto se va a hacer difícil y pesado, sobre todo con el vehículo parado. No sé si ustedes han manejado un Fiat, un Suzuki. Cuando está parado la dirección es muy dura para girar. Entonces, para hacer más suave la conducción y evitar esos esfuerzos en el volante, hoy en día se emplean mecanismos que son los servo asistidos, que tienen la finalidad de que de reemplazar el esfuerzo que tendrá que efectuar el conductor para mover la dirección y así orientar las ruedas en el vehículo. Entonces aquí estos mecanismos se consiguen grandes esfuerzos de orientación en las ruedas, con solo aplicar un esfuerzo en el volante, ¿sí? Entonces esta desmultiplicación, perdón, no es desmultiplicación. Esta multiplicación de esfuerzos se podría conseguir aumentando porque esto va a ser un mecanismo, o sea, va a seguir siendo el mecanismo de la dirección mecánica. Entonces aquí nosotros aumentamos la desmultiplicación de esta dirección mecánica. Entonces aquí no es conveniente sobrepasar un cierto límite, ya que vamos a tener pérdidas de sensibilidad en la conducción. Entonces, además de reducir esfuerzos, el volante puede acoplar una menor desmultiplicación, ganando asimismo tiempo, sensibilidad en el mando y así vamos a poder aplicar volantes mucho más reducidos. ¿Sí? Voy a darles algo así, unos 5 minutos, de qué es la suspensión. Bueno, les voy a dar qué es la misión de la suspensión prácticamente para que sepan algo algunas personas. Nosotros llamamos suspensión al conjunto de elementos elásticos. Estos conjuntos de elementos elásticos son masa, resorte, amortiguador, que se interponen en los órganos suspendidos. ¿Cuáles son los órganos suspendidos? Bastidor, carrocería, pasajeros y carga. Y los órganos no suspendidos son ruedas y ejes. ¿Cuál es la misión? Absorber las reacciones que se producen en las ruedas por las desigualdades del terreno, asegurando así la comodidad del conductor y para los pasajeros del vehículo. Y al mismo tiempo nos ayuda a mantener la estabilidad. Entonces la absorción de estas reacciones se consiguen por la acción combinada de los neumáticos, la elasticidad de los asientos y el sistema de suspensión. Entonces cuando un vehículo circula por un terreno irregular, ejemplo, las ruedas están sometidas ahí a impactos, que se transmiten esos impactos a la carrocería en forma de vibraciones. Y estos se transmiten a los elementos de unión. Entonces, ¿cuál es la diferencia si el terreno es llano? Ahí se van a generar vibraciones, pero van a ser muy pequeñas. Y estas son absorbidas por la elasticidad de los neumáticos. Entonces, las irregularidades, cuando son grandes, los impactos producidos serían causados o serían también, vendrían esas oscilaciones a sentir los ocupantes del vehículo. Entonces, de no mediar esta suspensión, la unión elástica que está, se supone, esta unión tiene que absorber dichas reacciones. Bueno, esto ha sido mi pequeña, mucho o poco que les haya enseñado en estas 4 clases que hemos tenido, muy poco tiempo, pero he tratado de dar lo más resumido, espero que sea de su provecho. Si tienen alguna pregunta, bueno, díganme, y si no, me despediré. Díganme.
¿Alguna pregunta que me quieran realizar? Yo disculpe, licenciado. Es acerca de una inquietud que yo tengo acerca de los frenos ABS. ¿Son 100% seguros, o sea, que no van a fallar o cómo? El ABS, la gente es muy equivocada. El ABS no es que me ayuda a que a que tenga una mejor eficiencia del frenado. El ABS lo que me ayuda es que no se me bloqueen los neumáticos, porque al rato de bloquearse va a pasar esas fuerzas que les dije. Puedo tener un volcamiento si se me queda una llanta bloqueada estando a velocidad. Entonces, el ABS no es que me va a servir para... La gente es muy equivocada y piensa que por tener ABS va a frenar mucho más rápido que los que no tienen ABS. Solo me ayuda para que no se me bloquee los neumáticos. Y cuando eso pasa, no sé si ustedes han sentido cuando hay un carro ABS, el pedal del freno les patea para que no apliquen mucha presión. Otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, me despido. Espero que les vaya bien. Aprueben todos. Y bueno, ha sido un gusto conocerles. Que pasen bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Buenas noches, máster. bendiciones. Igualmente. Un Cuídese. gusto, bendiciones. Buenas Ahí Buenas nos noches, noches. máster. Hasta mañana, ingeniero. Ya no hay hasta mañana. De aquí no sé cuándo les vuelvo a ver. A la bendiciones próxima igual. sería. Linda Hasta la noche, próxima. ingeniero. Nos vemos. Espero que mis clases les haya ayudado bastante a despejar sus Sí, dudas. pero por supuesto, pues genial. Ayúdenos ahí cualquier cosa.